Hola, buenas noches. Hoy os voy a hablar de varios conceptos sacados de varios libros y les voy a aportar un poco mi experiencia personal. El autor fundamental es Joan Garriga, que es un terapeuta gestal que ha estudiado con Bert Hellinger. Es muy famoso por ser un especialista en las constelaciones familiares y el caso y el pensamiento y la teoría sistémica, ¿no? O sea, lo que es eh, el estudio del individuo desde los sistemas. Este autor arranca el libro de Decir sí a la vida con unos grandes asuntos que en la Facultad de Psicología, por lo menos cuando yo estudiaba, pues brillaban por su ausencia, ¿no? Es decir, estudiar las raíces, de dónde venimos, quiénes somos, de nuestros antecesores. La sexualidad es otro gran tema, junto con el de la muerte, fundamentales, que, como dice él, es el gran poder que abre la puerta a toda vida y nos conecta con las fuerzas superiores que la gobiernan. La sexualidad está relacionada con el tema de la pareja, los vínculos en el amor, el desamor, las alegrías, la traición, las uniones y las separaciones. Bueno, esto en cualquier consulta de cualquier psicólogo clínico o terapeuta, pues es verdad que es el pan nuestro de cada día. En la Facultad de Psicología se esmeran en meternos pues lo que es estadística, lo que es psicobiología y metodología y cientificismo, y que todo eso está muy bien, desde luego, pero nos desconecta un poco de estos grandes temas que son los que realmente nos preocupan en el día a día. Por ejemplo, o por los que transitamos durante nuestra vida la inmensa mayoría de la gente, por no decir todos. La hermandad y el conocimiento de lo fraterno en el mundo es otro gran tema, que, bueno, pues lo que es la amistad, lo que es el amor al prójimo, lo que son las relaciones, pues tanto profesionales, laborales, como eh, de ocio, vamos, o sea, bueno, lo que es, somos seres relacionales y no dejamos de relacionarnos con todo el mundo en general. Y el caso es que, bueno, pues dentro de ese grande tema, pues hay que saber hacer la digestión de la vida. Hay que saber cómo amar, cuándo dejar de amar. En fin, una serie de cosas que son un tema que toca él. La violencia es inherente al ser humano, como la sexualidad, y está también incluida en lo que es la inequidad y la competitividad, siempre latente y presente entre nosotros. La enfermedad que nos recuerda nuestros límites y la salud que tratamos de preservar. La soledad es otro tema que nos invita a hacerle frente y llegar incluso a disfrutarlo. Y luego, por último, lo que es la muerte, que es la gran soberana que junto con la sexualidad constituye el otro gran poder, al que apaga todos los fueguitos que fueron prendidos en su día. Nos reta a crecer hasta los insospechados confines de la entrega y la plena humildad, y a menudo nos lleva más allá, hacia otro gran horizonte, el del misterio y lo inefable. Como podemos observar, casi todos los temas citados son asuntos vinculares en los que suceden acontecimientos en relación con personas concretas. Padres, hijos, hermanos, parejas, exparejas, son universales afectivos o universales existenciales. Vivir no es fácil, pero como dice Joan Garriga, no deja de ser interesante. Aprendamos a estar bien aun cuando soplen vientos que nos son desfavorables. Para ello debemos sintonizar con el contenedor imperecedero de todas las formas de expresión y plasmación de la vida, que es la conciencia. Bueno, yo me quería detener en un par de puntos nada más, que me parecen que son de manera muy interesante y con el que yo creo que la inmensa mayoría de la gente le resuena de alguna manera, que es la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Pues el dolor es cuando a la vida nos enfrenta a situaciones que son un poco imprevisibles, insospechadas, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo,
un desamor, bueno, son cosas que naturalmente duelen y que evidentemente nos resentimos, ¿no? Y hay que pasar por un duelo. Sin embargo, el sufrimiento está autoalimentado y es manipulativo y hace que edifiquemos como una defensa en torno a lo que en su momento fue doloroso. El dolor es un movimiento asociado a la contrariedad o la pérdida, como decía antes, ¿vale? Alguno de nuestros asuntos universales, afectivos o existenciales que dura un tiempo, que va y que viene hasta que cesa. El sufrimiento, en cambio, es otra cosa, es un estado, es una respuesta, una complicación asociada y mantenida por nuestros personajes internos, que tratan de zafarse del dolor y de encontrar excusas para defenderse, que luego se cronifican. El sufrimiento tiende a ser estático, a petrificarse dentro de nosotros. Toma la forma de ansiedad, pena, duda, agitación, turbulencia, enojo, enojo constante o ira, indecisión, orgullo, engreimiento, dureza, depresión y muchas otras gamas vivenciales y emocionales. Dice Joan Garriga que siente una compasión por un dolor real, pero experimenta tensión y carga ante posiciones sufridoras como el victimismo, el envanecimiento, el resentimiento, la beliciosidad, el proteccionismo, la envidia o tantas otras cosas. El sufrimiento exige algo de los demás, es manipulativo. La principal diferencia entre dolor y sufrimiento es que el primero tiene movimiento, contiene vida, el dolor, y el segundo es posicional defensivo y como todo lo que se paraliza conlleva energía de muerte. Dolor es aquello que sentimos cuando la vida, en su devenir imparable, nos sumerge en trances difíciles o indeseables. El sufrimiento es lo que hacemos para evitar bañarnos en ese dolor. Tome en forma que tome, en lugar de abrirnos a él como si quisiéramos de alguna manera que nuestra voluntad se impusiera a la voluntad de la vida. El primer paso para abandonar el sufrimiento es abrazar el dolor. Esto sí que es importante. Hay que hacerle un hueco al dolor. A un dolor real que se ha vivido y que lo que hace el sufrimiento es cronificarlo. De alguna manera nos identificamos con posiciones que lo que hacen es pues agravar el problema y que perdure en el tiempo, ¿no? Ese hueco del dolor es mirar a la vida de frente y darte cuenta de lo que has vivido, de lo que te toca vivir y ser consciente, como decía él, de la consciencia de eso que a veces es tan difícil afrontar. Hay momentos en que se requiere de una apertura hacia una dimensión filosófica y existencial más vasta y abarcadora, que es la dimensión espiritual. Cuando enfrentamos pérdidas significativas, muertes súbitas o violentas, torturas o crueldades, traumas, abusos sexuales, exilios, desamores, traiciones, llamados internos disruptivos o desarreglos familiares graves, es útil cultivar y hacer crecer en nuestro interior una mirada más amplia y sabia. Es posible que todos lleguemos en algún momento a la sabiduría de la rendición, que asumamos el hágase su voluntad y no la mía. Cuando miras en tu interior y encuentras que no eres nada, esto es sabiduría. Cuando encuentras que miras fuera y lo eres todo, eso es amor. Se trata de estar presentes para que nuestra máquina de pensar y el flujo de nuestras cambiantes emociones, así como las identidades y los personajes internos que desarrollamos para sustentarlas, se conviertan en huéspedes en casa del Señor y no en el Señor mismo, como suele ocurrir. Sufrir no es tan fácil como parece, porque tenemos que poner de nuestra parte, llevar a cabo el esfuerzo de resistirnos y luchar contra lo que es, o ha sido, o está siendo ahora. Algo ocurre o no lo quiero. El problema es no querer pasar por el proceso de aceptar y gestionar lo que nos trae la vida. Abrirnos al tobogán emocional que se requiere, darle la bienvenida al dolor, la alegría, la culpa, la impotencia, la tristeza, la belleza, la desesperación o lo que sea que nos inunde. El dolor forma parte del paisaje de la vida y requiere nuestra adhesión para que se convierta en sufrimiento.
Todo experimentamos el deseo de intervenir en la realidad para que se acerque a nuestros deseos, objetivos y valores. Todo sufrimiento empieza con un debería, lucha y oposición contra la realidad. Esto es lo que es el sufrimiento, luchar contra lo que hay, contra lo que es. La dialéctica entre lo que es y lo que creemos que debería ser o haber sido. Pasar de personas ideales a pasar a personas reales. Y bueno, pues otro concepto que también me interesa mucho, aunque esto es lo que os venía, es lo de la deslealtad dichosa. La deslealtad dichosa es, bueno, pues que en algunos abordajes terapéuticos se desconoce el ser, como decía al principio en la Facultad de Psicología, buscan el fortalecimiento del ego y de sus defensas y de sus personajes. Otros tratamientos entienden el valor de su progresiva disolución y unos pocos contemplan ambas vías, es decir, fortalecer el ego cuando es útil y necesario y acompañar su disolución cuando la vida lo exige. Para el ego no hay nada más catastrófico que el incumplimiento de sus premisas y expectativas. Mientras sufrimos o jugamos a sufrir, nos mantenemos más cercanos, pertenecientes y leales. La lealtad tiene mucho que ver con el sufrimiento, esta lealtad que dificulta el cambio y en última instancia la separación de la congoja. Aunque resulte dolorosa, nos parece menos que sentirnos desleales al sistema familiar, aunque sea a un nivel inconsciente y ciego. A veces parece que es mejor no mirar ahí dentro y las personas concernidas, porque las veremos, lo que vemos en esas personas puede devastarnos. De ese modo, el intento de ganar protección se excluye en personas o hechos. A veces hay que dar un espacio para observar esa habitación, para llorarla, para darle esa habitación, llorarla y cultivar una compasión respetuosa y reparadora de la herida. Por otro lado, está lo de festejar la vida, que es no tomarnos esas cosas que hemos vivido o que estamos viviendo, depende del caso, ejerzamos en menos el privilegio de tomarnos demasiado en serio, a pecho, desposeyéndolo de su gravedad y seriedad. En lugar de hacerles tanto caso, tratemos de sentir un silencio vibrante en el centro de nuestro pecho. Ahí es el festejador. El festejador es el ser esencial que no se opone a nada y que se adhiera a lo que es. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo? Amando. Hay una dialéctica entre el yo y la vida en todos estos grandes temas que hemos tratado, que, vamos, lo que él propone es que, bueno, que no tengamos miedo y que las puertas se abrirán allí donde no sabía que había puertas. Hay una dialéctica básica entre la realidad y el yo. Y bueno, lo que pasa es que parece que la vida solo late con fuerza en el presente. Cuando digo lo esencial es asistir a la vida. Lo que quiero decir es que todo trastorno o sufrimiento comienza en una negación de la realidad, en una no aceptación de lo sucedido, a través de carambolas neuróticas como no siento la tristeza que siento, no duele el dolor que me duele, o incluso no reconozco el amor que te tengo o la alegría natural que habita en mi pecho. Son trastornos de la concordancia o del asentimiento hacia lo que es. Una dialéctica constante, el yo y la vida, un diálogo que bien llevado puede ser creativo, fértil y ofrecer grandes desarrollos y sobre todo generar evolución y crecimiento hacia la plena y alta cima del ser humano. El amor a todo, en el cual los yoes personales por fin guardan silencio y el sufrimiento se debilita. Por último, os voy a hablar ya de las 4 nobles verdades de Buda, que básicamente vienen a decir que toda existencia es insatisfactoria, esa es la primera, que el sufrimiento tiene una causa que básicamente consiste en la identificación con el deseo, con el rechazo, con el temor, que la tercera es que el sufrimiento se puede trascender y que ese camino para trascender o suprimir el sufrimiento, que le llaman el despertar al nirvana, es a través de la plena y correcta comprensión, pensamiento, palabra, acción, ocupación, esfuerzo, concentración y sobre todo atención plena.
Dicho de otra manera, la causa o sufrimiento está en el apego o rechazo, en querer que algo sea distinto a como es. El budismo sugiere que el sufrimiento puede superarse. Vamos descubriendo un principio de inexistencia personal o tomamos nuestras identidades o egos como vestidos funcionales y no esenciales. El sufrimiento puede ser superado si tenemos el valor de abrirnos a la dimensión de lo absoluto, con un aroma espiritual a la dimensión de la nada, de atrevernos a ser nada o nadie. Bueno, pues con esto ya he terminado y simplemente quería deciros que me ha parecido un libro muy humano porque se tratan los temas que, como vuelvo a repetir, son grandes temas, que hay pocos libros que los miren de frente y te digan, mira, esto es el mejunje de una vida, ¿no? De la vida, de la humanidad, de las personas, de las conversaciones de los bares, de las peluquerías, de las comidillas, de lo que nos pasa a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, me ha parecido un libro que está cargado de una base teórica muy potente. Este hombre escribe como Los Ángeles y además tiene toda su experiencia como terapeuta, que lo que te hace es resumir en pocas palabras algo tan complejo y sofisticado como puede ser la psicología humana con un lenguaje muy de andar por casa. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.